En el centro de México, donde el calor y la humedad no perdonan, ocurrió algo que aún el día de hoy incomoda a miles de científicos y aficionados de la parapsicología. En un pueblo perdido llamado Espinazo, la gente dejó de creer en doctores y empezó a creer en un niño. Este no usaba bata, no tenía ni estudios, ni mucho menos cobraba. Y aún así, miles y miles aseguraban que podía curar lo incurable. Mientras el país intentaba reconstruirse después de nuestra gran revolución mexicana y el gobierno hablaba de progreso y la iglesia perdía poder, en el desierto estaba pasando algo que nadie imaginaba. Porque cuando la fe aparece donde la lógica no llega, nacen los milagros. Bienvenidos a El Archivo Gris. Mi nombre es Marco y esta es la historia del niño Fidencio. Un 13 de noviembre de 1898, en pleno invierno del centro de México, en el rancho Las Cuevas, cerca de Iramuco, en el actual municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, nacería Jesús Fidencio Constantino Cintora, el aclamado niño Fidencio. Fidencio no llegó al mundo rodeado de testigos ilustres, ni de registros detallados, sino en un entorno rural, donde el nacimiento de un niño era un hecho cotidiano, casi invisible. Para la historia oficial, esta es una región marcada por la pobreza, el trabajo agrícola y la ausencia casi total de atención médica. Desde su infancia temprana se conservan pocos datos verificables, pero los testimonios coinciden en un punto esencial. Fidencio no fue un niño común. No destacaba por ser particularmente fuerte ni saludable, tampoco por un carácter expansivo o dominante. Por el contrario, quienes lo conocieron lo describieron como alguien reservado, silencioso y profundamente observador, con una presencia que imponía, pero que llamaba la atención de una manera sutil. Casi se podría decir que incómoda. Mientras otros niños se entregaban al juego o al ruido propio de la edad, Fidencio parecía más interesado en observar a las personas que lo rodeaban. Pasaba largos momentos en silencio, atento a los gestos, a la forma de caminar, al cansancio reflejado en los cuerpos de los adultos. No hay relato ni visiones, ni de experiencias místicas durante esta etapa, y es importante subrayarlo. Su niñez no estuvo marcada por milagros, sino por una sensibilidad poco común hacia el sufrimiento ajeno. Algunas fuentes orales recabadas décadas después señalan que ya desde joven Fidencio mostraba una curiosa inclinación a tomar las manos de quienes consideraba cercanos. No lo hacía como parte de un ritual, ni como una intención adivinatoria, sino como un gesto espontáneo, casi intuitivo, observándolas con detenimiento y haciendo comentarios simples relacionados con el cansancio, el dolor o el malestar físico. No hablaba de destinos ni de futuros, se limitaba a señalar lo que percibía, como si el cuerpo de los demás le resultara un lenguaje más claro que las palabras. Nuestro niño no recibió una educación formal extensa, ni mucho menos una formación religiosa estructurada. Fidencio creció sin proclamarse distinto, sin buscar seguidores, sin construir una identidad espiritual consciente. Para estos años tenemos que tener en cuenta que la Revolución Mexicana se encontraba en su apogeo, y la atención del país no estaba puesta en un joven silencioso de origen rural, sino en los caudillos, los levantamientos armados y la lucha por el poder que desangraba al territorio nacional. El nombre de Fidencio no figuraba en ningún registro relevante, ni había razón alguna para que lo hiciera. De esta etapa de su vida hay más ausencias que certezas. No se conoce con precisión cuándo ni por qué abandonó Guanajuato, que es el lugar donde nació, ni cuáles fueron las circunstancias exactas que lo llevaron a emprender el camino hacia el norte del país. Lo que sí se puede afirmar, con base en testimonios posteriores y reconstrucciones históricas, es que Fidencio dejó la tierra que lo vio nacer entre 1921 y 1923. Antes de este desplazamiento definitivo, existe un dato que rompe brevemente
el silencio en la historia de Fidencio. Alrededor de aproximadamente 1912, Fidencio habría salido de Guanajuato, acompañado de un amigo cercano, Enrique, con quien viajó a Morelia, Michoacán, en busca de trabajo. Mientras Fidencio se empleó en labores menores, Enrique terminó incorporándose a las filas revolucionarias, una decisión que lo separaría durante varios años. Después de ese punto, el rastro de Fidencio vuelve a fragmentarse. Para entonces, la revolución había llegado formalmente a su fin, y México atravesaba un periodo postrevolucionario, marcado por la inestabilidad, la pobreza y la migración interna masiva. Miles de personas se desplazaban dentro del país no solo en busca de trabajo, sino de supervivencia, intentando reconstruir una vida en medio de un país fragmentado. Como ocurre con muchos personajes surgidos de los márgenes sociales, el rastro documental de Fidencio se diluye justo antes de que su historia comience a adquirir relevancia pública. Su vida permanece por unos años más en silencio, hasta que vuelve a aparecer en Espinazo, Nuevo León, donde su historia se convertiría en leyenda. Los inicios de Fidencio. Cuando Fidencio Constantino Cintora llegó a Espinazo alrededor de 1921, llegó como ayudante de la hacienda que dominaba aquel punto seco y aislado del norte de Nuevo León. Espinazo no era un pueblo en el sentido tradicional. Era una estación mínima del ferrocarril, unas cuantas construcciones de adobe y una hacienda rodeada de desierto. Nada más. La propiedad a la que llegó pertenecía a Teodoro von Wernich, un hombre de origen europeo, que había establecido ahí su residencia y su dominio en una región que muchos podrían describir como dura y poco hospitalaria. Fidencio entró a trabajar realizando tareas, se les podría decir, básicas: limpieza, recados, cuidado de animales, apoyo doméstico. Era un trabajo discreto, físico, sin ningún prestigio alguno. Nadie fue a Espinazo buscando a Fidencio, pues nadie tenía en la cabeza quién era él. Quienes convivieron con él lo describían como se caracterizaba de joven: alguien silencioso, de movimientos suaves y presencia extraña. Fidencio no bebía, no fumaba, ni tampoco se involucraba en discusiones. Hablaba solo lo que era necesario y observaba demasiado. En un entorno donde el ruido, el cansancio y la rudeza eran comunes, esa actitud lo hacía resaltar sin siquiera proponérselo. La vida en la hacienda estaba marcada por la carencia. No había médicos cercanos, no había hospitales, ni había atención constante. Las enfermedades eran parte de la rutina de los trabajadores, pues a diario se enfrentaban a infecciones maltratadas, heridas abiertas, dolores crónicos y fiebres que se prolongaban por incluso días. En este contexto, los trabajadores ayudaban entre sí como podían. Fue ahí donde Fidencio comenzó a intervenir. Fidencio ayudaba como cuando alguien estaba enfermo, lavaba heridas, tocaba directamente zonas inflamadas, indicaba descanso, sol, agua. A veces permanecía justo junto con el enfermo, en silencio, solamente en silencio, durante horas. No rezaba en voz alta ni pronunciaba discursos, no hablaba de poderes, simplemente actuaba con naturalidad. Al principio, nadie le dio importancia, pero en lugares pequeños las mejorías se notan, y cuando se repiten, estas se vuelven imposibles de ignorar. El primer punto de quiebre ocurre cuando Teodoro von Wernich, el propietario de la hacienda y jefe de Fidencio, enferma gravemente. Las fuentes que fueron investigadas no coinciden con el diagnóstico exacto, pues se habla de una afección intestinal o de una enfermedad crónica que lo debilitó de una manera evidente. Muchos médicos fueron sin ofrecer soluciones claras ni mejorías duraderas. En algún punto, Fidencio decidió intervenir. No se sabe con precisión qué hizo. No hay registros clínicos ni testimonios médicos directos. Lo que sí coinciden múltiples relatos es el resultado. Von Wernich mejora. Se recupera lo suficiente como para volver a caminar, trabajar y retomar el control de su hacienda.
A partir de este hecho, toda percepción de Fidencio cambia de una manera casi inmediata. Si el patrón, con el hombre con recursos, con contactos y con accesos médicos, había mejorado tras la intervención de ese joven ayudante, entonces algo ahí merecía atención. Lo que antes era una rareza se convirtió en una posibilidad. Fue así que el rumor de un nuevo curandero comienza a moverse lentamente. Primero desde la hacienda, luego en los alrededores, después siguiendo las vías del tren. Espinazo estaba conectado al país por rieles, y con cada persona que subía o bajaba del ferrocarril, la historia viajaba un poco más lejos. Hay un muchacho que cura, no cobra, no usa medicina, solo toca. Pero para mediados de la década de 1920, personas de comunidades cercanas empezaban a llegar a buscar a Fidencio. No eran multitudes todavía, eran casos aislados. Enfermos cargados por familiares, gente que ya estaba sin opciones. Fidencio seguía siendo un ayudante de la hacienda, pero ya no era solo eso. Sin anuncios, sin proclamaciones y sin intención aparente de liderar nada, su nombre comenzaba a circular. Y en un México recién nacido de la revolución, cansado, herido y desconfiado de las instituciones, eso era lo suficiente para que algo comenzara. El fenómeno todavía no tenía nombre, pero ya había comenzado. Como les había dicho antes, al principio los que llegaban a Espinazo eran pocos. Venían de comunidades cercanas, cargando enfermos en silencio, sin anunciarse, sin saber exactamente qué esperar. No había ni horarios, ni filas, ni organización. Simplemente preguntaban por Fidencio, como quien pregunta por un favor improbable. Pero el rumor no se quedó quieto. Comenzaron a llegar personas de Coahuila, Tamaulipas y otras regiones del norte. Muchos no regresaban de inmediato. Se quedaban y acampaban. Hacia finales de 1927, la situación dejó de ser local. La prensa nacional comenzó a interesarse. Reporteros llegaron a Espinazo buscando imágenes y respuestas. Encontraron filas interminables. Enfermos de todas las edades. Curaciones realizadas a la vista de todos y un joven que no parecía comportarse como los líderes religiosos conocidos. Las fotografías circularon, las crónicas se publicaron y el país entero supo que algo ocurría en ese punto del desierto. Y entonces llegaron los que venían más de lejos, personas de otros estados, de otros países incluso, por ejemplo de Estados Unidos o de Centroamérica. Muchos cruzaron fronteras cargando enfermos, otros llegaron por simple curiosidad. Espinazo se convirtió en un cruce inesperado de idiomas, acentos y expectativas. Donde antes había silencio, ahora había espera. En medio de todo eso, Fidencio comenzó a hablar con más frecuencia de Dios, no como fundador de nada, sino como una respuesta. Decía que él no curaba, que él solo era un instrumento, que si algo ocurría no dependía de su voluntad, era una forma de quitarse del centro, aunque el centro ya se había formado alrededor de él. Para principios de 1928, Espinazo ya no podía contener lo que estaba ocurriendo. Los trenes estaban llenos, la gente dormía donde podía, y la noticia había pasado de rumor a un fenómeno parapsicológico. Y todavía faltaba un momento que lo cambiaría todo. Porque cuando el poder político decide mirar hacia un lugar, ese deja de ser invisible. Y con poder político me refiero a cuando Plutarco Elías Calles, el presidente de México, el mismo de la ley Calles, llega a Espinazo en 1928. Él no era un hombre sano buscando milagros, sino un presidente agotado, cargando un cuerpo que llevaba años fallando. Sus expedientes médicos, que personalmente revisé con distancia histórica, muestran a Calles sometido a múltiples tratamientos experimentales para la zona, particularmente por afecciones cutáneas crónicas, infecciones recurrentes y dolores persistentes que nunca terminaban de resolverse. No se trataba de una enfermedad súbita ni misteriosa, era un padecimiento largo, tratado por médicos formados en la medicina moderna del México post-revolucionario, algunos de ellos influenciados por corrientes europeas y estadounidenses, pomadas químicas,
ungüentos con compuestos agresivos, limpiezas constantes, reposo forzado, nada definitivo, mejorías parciales, recaídas e irritación constante. Ese era el contexto real. Plutarco no llegó a Espinazo buscando fe, sino que llegó inspeccionando. Un punto sin control sanitario, sin autoridad, sin estructura, donde miles de personas se congregaban alrededor de un solo hombre. El encuentro con Fidencio ocurrió sin ceremonia, sin promesas ni discursos. Fidencio no le ofreció una cura, actuó como lo hacía con todos. Las versiones coinciden en que Fidencio utilizó agua, una limpieza directa de la zona afectada y contacto físico, sin medicamentos reconocibles ni procedimientos médicos formales. Ahora, no hay registros de sustancias extraordinarias, no hay fórmulas, ni tampoco invocaciones rituales documentadas, solo un tratamiento rudimentario, casi higiénico, en contraste con los métodos químicos agresivos que Calles ya había recibido antes. Después de esta intervención, los síntomas de Plutarco Elías Calles mostraron una mejoría visible. Pero aquí está el punto clave: no existe evidencia médica concluyente de que la mejoría haya sido causa exclusivamente por Fidencio. Después de que revisara los archivos médicos de Plutarco y en los expedientes muestran que Calles ya venía de otros tratamientos previos, como les dije, algunos recientes antes de esa visita con Fidencio, y que la evolución de su padecimiento pudo haber sido resultado de toda una combinación de factores. Pero aún así, el efecto fue devastador, no en el cuerpo de Calles, sino en el imaginario colectivo. Porque ya no importaba si Fidencio había curado al presidente o no. Lo que importaba era que el presidente se había presentado ante él, que se había permitido ser atendido, que no había desmentido el episodio, que tampoco ordenó una clausura inmediata. Simplemente que se fue. Ese silencio fue interpretado como validación. A partir de ese momento, Fidencio dejó de ser solo un curandero del norte. Se convirtió para miles en alguien que había tocado al poder y no había sido destruido por él. Eso bastó para que los fenómenos se salieran de control. En Espinazo, las curaciones dejaron de ser discretas. La multitud exigía algo palpable, exigía presenciar, tocar el milagro. Fidencio, al ser todo un maestro de la discreción, no trabajaba ni en silencio, ni mucho menos en privado. Le dio a todos lo que querían ver: milagros. En un espacio donde el dolor se compartía como una experiencia colectiva. Una de las prácticas más recordadas, de la que muchos testigos hablan, es la extracción de dientes. Personas con infecciones severas, abscesos, piezas completamente podridas por la falta de atención odontológica, se sentaban frente a Fidencio sin anestesia. No usaba pinzas dentales profesionales. Fidencio utilizaba sus dedos, cuchillos improvisados o simplemente fuerza directa. El grito no era raro, ni la sangre tampoco. Para muchos perder un diente era preferible a seguir viviendo con un dolor constante. Pero aún así, Fidencio no decepcionaba. En otros casos, se dice que Fidencio realizaba incisiones abiertas para drenar infecciones. Varios testimonios coinciden en que utilizaba vidrios rotos o cuchillas sin esterilizar, según los estándares médicos actuales. No había guantes ni protocolos. Lo que sí había era rapidez, un contacto directo y una confianza absoluta por parte del paciente, quien, convencido de que ese acto, por más brutal que pareciera, era su última oportunidad de recuperar su salud. Pero el niño no solamente hacía este tipo de curaciones ortodoxas, sino que utilizaba métodos aún más diferentes. Fidencio aplicaba miel y agua, y en algunos casos, por más extraño que suene, aplicaba salsa de tomate directamente sobre las heridas. Sustancias que hoy pueden parecer absurdas, pero que en el contexto rural tenían una lógica empírica. La miel era conocida desde la antigüedad por sus propiedades conservantes y antibacterianas. La salsa de tomate, rica en ácidos y sal, era interpretada como limpiador y cicatrizante.
Esto no era ningún tipo de medicina académica, era conocimiento popular llevado al límite. Estos eran verdaderos milagros. Algunos pacientes inclusive eran sumergidos en estanques de agua fría. Otros, por más absurdo que suene, eran colgados de árboles sostenidos por los brazos, como si el peso de su propio cuerpo pudiera reacomodar lo que estaba mal dentro de ellos. En casos de parálisis o afecciones neurológicas más severas, Fidencio hacía caminar a los enfermos una y otra vez, empujándolos y sosteniéndolos y obligando al cuerpo de los pacientes a responder. Había también tratamientos para lo que hoy llamaríamos enfermedades mentales. Personas con episodios psicóticos, una depresión profunda o comportamientos erráticos eran expuestos al sol durante horas, bañados igualmente con agua fría o aisladas bajo la supervisión de seguidores que interpretaban el proceso como una clase de purificación. No todos sobrevivieron a estos supuestos tratamientos, ni la mayoría mejoró, pero los que lo hacían se convirtieron en pruebas vivientes del mito y leyenda. Caminaban, hablaban, regresaban a sus pueblos contando lo ocurrido. El relato siempre era más fuerte que la realidad. El dolor simplemente se olvidaba, la herida se cerraba y el miedo se transformaba en fe. Con cada curación más que extrema, se podría decir que incluso brutal, Espinazo se consolidaba como un espacio donde las reglas normales dejaban de aplicar por completo. La gente aceptaba el sufrimiento inmediato a cambio de la posibilidad, aunque fuera la más mínima, de sanar psicológicamente, espiritualmente y físicamente. Y en este intercambio desigual, el fenómeno se volvió imparable. Fidencio, quien no parecía disfrutarlo, pues no hay registros de grandilocuencia ni discursos, actuaba, sanaba, se retiraba y volvía a hacer lo mismo. Él ya no controlaba su propia narrativa. Sus seguidores explicaban por él, justificaban por él y creían por él. Las curaciones extremas no solo marcaron cuerpos, marcaron una frontera. A partir de ahí, Espinazo dejó de ser solo un lugar de sanación. Se convirtió en un espacio donde la fe y el dolor y la desesperación se confundieron hasta ser indiscutibles. Y ese fue el principio del final, ya que según la narrativa, los años de esfuerzo, curaciones extremas y noches interminables pasaron factura al cuerpo de Fidencio. Según testigos, su piel curtida por el sol y las manos desgastadas de tanto manipular, heridas brutales y huesos, y las enfermedades, finalmente cobraron su precio. Se dice que los últimos meses de su vida los pasó semi-inconsciente, rodeado de sus seguidores fieles más leales, mientras su cuerpo comenzaba a ceder. Así fue que, un 9 de octubre de 1938, el curandero, el milagro andante, Fidencio, falleció. Se dice que Fidencio pronunció unas pocas palabras antes de morir, cortas y casi susurradas, pero se convirtieron en parte de su leyenda. Se dice que dijo algo como: la fe es más fuerte que el dolor. Sigan creyendo. Otros testimonios mencionan que simplemente tomó la mano de un fiel cercano, miró al cielo y exhaló lentamente, dejando un silencio profundo que los seguidores interpretaron como su último milagro. La calma ante la muerte y la entrega total a Dios y a su obra. Cuando la noticia de su fallecimiento llegó al pueblo de Espinazo, fue como si el tiempo simplemente se detuviera. Multitudes lloraron en las calles, algunas arrodilladas, otras gritando.
otras simplemente en silencio, incapaces de aceptar que el hombre que había desafiado no solo a la medicina, sino a la realidad y a la iglesia, ya no estaba. Su tumba inmediatamente se convirtió en un punto de peregrinación, y su leyenda comenzó a crecer de una manera exponencial, pues casi de manera inmediata surgieron los primeros signos del fidencismo. Se comenzaron a reunir seguidores alrededor de su memoria, compartiendo relatos de las curaciones que habían presenciado o inclusive recibido. Se escribieron libros y folletos con testimonios, mezclando hechos y milagros atribuidos a Fidencio. Algunos iniciaron a hacer rituales simbólicos, como aplicar miel o tomate en heridas en el honor de Fidencio, replicando los métodos más extremos que el niño había utilizado. Y es así como el fidencismo nace. Este no nació como una religión formal. Fue un movimiento espontáneo de la fe y de la gratitud. Una mezcla de admiración y miedo y esperanza. Cada acto de devoción, cada relato de sanación reforzaba la idea de que Fidencio había dejado un legado que iba más allá de la vida física. Espinazo se transformó así en un santuario permanente, un lugar donde lo milagroso y lo humano se entrelazaban, y donde la memoria, leyenda y mito de Fidencio se convirtió en una fuerza capaz de unir a gente de cualquier condición y de todas partes de México e incluso del mundo. Muchos historiadores posteriores lo describen como un fenómeno único. Muchos dicen que simplemente era un campesino, otros que era un brujo, y para muchos y creyentes del fidencismo, que era un santo y maestro de lo extremo, cuya muerte no puso fin a su influencia, sino que la inmortalizó. El fidencismo se consolidó en torno a la idea de la fe y que la voluntad pueden transformar el dolor y la enfermedad en esperanza, y que incluso la medicina oficial y la autoridad religiosa pueden ser desafiadas por la fuerza de la creencia colectiva. El mito de Fidencio sigue vivo, y sus métodos brutales, su cercanía con la desesperación humana y su fama de milagrero se transformaron en un legado que hoy inspira relatos, documentales y el respeto silencioso de quienes buscan lo imposible en los márgenes de la historia. Pero aún nos queda la duda: ¿era Fidencio un verdadero milagro o solamente un charlatán? Muchas personas han tratado de desacreditarlo, pero las pruebas eran tan contundentes que no se podían ni siquiera confirmar ni desestimar al mismo tiempo, por lo que su historia y leyenda quedan un misterio hasta el día de hoy, y a criterio de los que son lo suficientemente valientes para escuchar su historia y cuestionar su propia fe. Tal vez el niño Fidencio no curó cuerpos, tal vez curó algo más peligroso: la desesperación de un país entero. Porque cuando la ciencia no alcanza y el poder no responde, la fe siempre encuentra a alguien para quien seguir. Y mientras haya alguien dispuesto a creer, este archivo jamás será cerrado. Mi nombre es Marco y esto fue El Archivo Gris. Estoy muy agradecido por toda la gente que lo ha estado escuchando. Espero que podamos seguir así. Que tengan una noche bastante pensativa.